yo creo que primero no son elecciones convencionales, estamos en pandemia. Y lo que ha hecho el pueblo de Corrientes es evaluar la gestión de un administrador en el marco de la pandemia. Y este nivel de acompañamiento en este contexto tan atípico, de tanto desgano y desesperanza de la sociedad, tiene que ver con un gobernador que concilió los dos pilares fundamentales que fueron los grandes desafíos, Diego, en pandemia: el respeto a la libertad y el respeto al trabajo. Corrientes es una de las provincias del país que prácticamente estuvo en fase 1 muy poco tiempo. Esta es una provincia donde recorres y los locales se alquilan o se venden, prácticamente no existen si lo comparás con otros puntos de la Argentina. Entonces, ¿qué valoró la gente? Que se puso al frente en materia de salud, que el hecho de que, bueno, el COVID nos puede tocar a cualquiera, bueno, había un hospital de campaña al servicio de la sociedad, pero tampoco nunca se frenó el trabajo, nunca se frenó la construcción, nunca se le puso freno al sector gastronómico, nunca se le puso freno al sector comercial, nunca se estigmatizó a los jóvenes. Los jóvenes podían estudiar, los jóvenes podían salir, los padres encontraban asidero en un restaurante con distanciamiento social y con barbijo, en una confitería. Entonces lograron normalizar la vida en pandemia. Y un gobernante que te transmite tranquilidad, que no te siembra miedo, que no te persigue, que te deja hacer, bueno, un gobernante que se pone, digamos, el saco de estadista en un momento de crisis, bueno, acá están los resultados. Ese resultado inédito en la historia política de Corrientes tiene que ver con un fuerte respaldo a la gestión en la pandemia. Esta es una elección que puede tener su condimento nacional, pero la gente evaluó la gestión en crisis, en pandemia. Acá no se encerró a nadie, acá no se le metió en prisión a nadie, acá no existieron aduanas interiores, acá se puede transitar siempre, se puede comerciar siempre, se puede cuidar siempre. Entonces, bueno, acá está el respaldo de la gente. Estaba leyendo hoy un titular del diario El Cronista Comercial, que es un diario que se aboca principalmente a temas que tienen que ver con la economía, y tituló Valdés reelecto en Corrientes, y dice textual del gobernador: la única manera de generar riqueza es que a los empresarios les vaya bien. Y ha sido una de las provincias donde más empresas han ido a instalarse a Corrientes los últimos meses. Y es todo un dato, y quiero compartir, Miguel, con vos y Luis y los oyentes, un pedacito del fragmento del discurso de ayer del gobernador Valdés, luego cuando ya se conocía que superaban holgadamente los 50 puntos de diferencia con la oposición. Quiero agradecer profundamente a la Unión Cívica Radical, mi partido político. Quiero agradecer a cada uno de los partidos políticos que acompañaron este desafío, que venimos trabajando hace mucho tiempo y que lo venimos haciendo con mucho esfuerzo. Nosotros este domingo hicimos una propuesta y les puedo asegurar que esa propuesta, según nuestros cálculos, nuestro escrutinio, nos dice de que estamos ganando por el 75% de los votos en todo el territorio de la provincia de Corrientes. Bien, ahí obviamente el festejo, pero convocando incluso en el discurso, lo escuchaba ayer, a los que perdieron, diciendo sus ideas también son importantes, pueden sumar, vamos a hablar. O sea, evidentemente uno acostumbrado más a los discursos locales donde a ustedes, la oposición, los han maltratado de todo tipo. Es distinto el discurso, la acción y obviamente los hechos. Bueno, digo, tienen que ver con varias cosas. Primero me quedo con esa reflexión de por qué Corrientes hoy en la región NEA
y prácticamente supera hasta el NOA en los niveles de inversión. Ujú. En primer lugar, acá no hay aumento de ingresos brutos. Este es un lugar donde hay un aliciente para que la gente pueda invertir. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretendés que alguien pueda invertir, alguien se pueda jugar en un territorio como el de Formosa, y para ingresar te registran como si fuera que vas camino a la República del Paraguay? Ujú. Entonces yo creo que hay dos dimensiones. Es un dirigente de una nueva generación con una visión de Estado que lo acompañan 32 partidos políticos. En la Cámara de Diputados, la inmensa mayoría de los diputados no pertenecen ni siquiera a su partido, al radicalismo, a mi partido. Es un dirigente que dialoga permanentemente con el partido, con el justicialismo, y tiene una visión de mediano y largo plazo para construir un Estado, una visión de Corrientes. Hay una visión de Corrientes que tiene que ver con una visión no solamente de producción primaria, sino industrial, que apuesta a la educación, que apuesta a la cultura, y acá está el respaldo. Entonces, a mí me parece que el diálogo acá no es un saco vacío de discursos, se concreta en los hechos, se trabaja de manera mancomunada, y ahí es la gran diferencia. Y bueno, yo creo que acá, repito, la elección fue administrador en crisis, acá están los resultados. Ujú. Conciliar la libertad y la economía, y fundamentalmente la salud, esos tres parámetros que fueron los grandes desafíos, sin perseguir a nadie, sin estigmatizar a nadie, sin meter miedo. Acá no había enemigos porque defendían la libertad, acá no habían asesinos seriales porque acá se educó para que la gente utilice el barbijo y se maneje con distanciamiento social, y si alguien se enfermaba, los primeros días del aislamiento estaba en su casa con su familia para que tenga contención familiar, no tenía esa especie de prisión domiciliaria que teníamos en Formosa. Y bueno, el pueblo acompaña. Cuando hay gobernantes maduros que no siembran miedo, que tienen temple, que tienen mucha solvencia, mucho aplomo para administrar en crisis, la gente lo valora, y acá están los resultados. Te pregunto... Diferente a lo que va a ocurrir el 12 en Formosa, diferente, donde el mensaje también va a ser contundente, pero a la inversa. Ujú. Va a haber un mensaje para poner freno a tanto miedo y a tanto atropello a la libertad y al respeto al derecho básico a trabajar. Te pregunto si estaba Cornejo, allí el presidente del radicalismo a nivel nacional, estabas vos, estaba Manes, que es candidato también, precandidato ahí en la provincia de Buenos Aires. Obviamente el radicalismo puso todo ahí, porque, bueno, lo posiciona de una manera más que interesante como integrante de Juntos por el Cambio. La pregunta es, ¿vos crees que esta elección de Corrientes, hecho político, va a tener incidencia en el contexto nacional, o hay otras cuestiones que van a terminar decidiendo el voto de la gente a favor o en contra del gobierno, o los candidatos del gobierno, o los candidatos, en el caso de Formosa, como se llaman, autodefinen, los candidatos del modelo? No, son otras cuestiones. Esta es una elección con una fuerte connotación provincial, de un administrador en pandemia y en crisis, con una provincia que está en pleno crecimiento, y a nivel nacional en cada provincia también se van a evaluar estas gestiones, y el gobierno nacional. Acá vamos a plebiscitar la gestión el 12 del gobierno de la nación. ¿Cómo y qué es lo que vas a plebiscitar? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, una Argentina y el mundo que estuvo marcado por la pandemia, y la pandemia tuvo dos pilares: la economía y fundamentalmente la salud, los dos grandes pilares que supuestamente el gobierno quiso defender. Resulta ser que pretendían defender la salud y, bueno, han hecho todas las cosas mal en materia de salud a nivel nacional, ni hablar en materia económica. Por eso creo que los resultados no van a ser favorables para el gobierno nacional. Yo creo que va a haber un rechazo por las cosas que ocurrieron en pandemia, por el atropello y la falta de respeto del gobierno nacional en el marco de la pandemia. No te olvides que, qué sé yo, a nosotros en Formosa, los que venían y acompañaban por reclamar la libertad, nos trataban de asesinos y contagiadores seriales. Bueno, todavía lo siguen diciendo. Y lo siguen diciendo, y mientras nos trataban de contagiadores seriales, y el presidente con el dedo acusador nos daba cátedra de moral, en 14 de julio del 2020, cuando todos en Formosa a las 18 horas estábamos guardados en las casas, o en la Argentina todo el mundo guardado, en Olivos se vivía de fiesta en fiesta. Entonces,
Y en ese momento muchos no podían despedir a sus familiares que perdieron la vida por el COVID, otros no podían ingresar a Formosa por el capricho del gobierno y con la complicidad del gobierno nacional, ni reencontrarse con un hijo para darle un abrazo, y ni que hablar los que teníamos familiares en otras provincias o a un hermano o a los padres que no podíamos movernos. Y eso fue la Argentina, fue Santiago, también fue San Luis en una primera etapa, también fue Córdoba. Entonces, toda esa falta de respeto al ciudadano, todo ese atropello y abuso de poder, donde habían dos niveles muy diferenciados, el Festival de Olivos y el esfuerzo de la gente. Bueno, ese festival y ese esfuerzo que no tiene relación se van a notar este 12 de septiembre. Por eso creo que el gobierno va a tener un voto contundente de castigo, porque fue una burla lo que pasó, Diego. Lo que pasó fue una burla, fue una tomada de pelo, fue un gran esfuerzo de la gente. Y ni que hablar lo nuestro, ¿no? En Formosa, porque bueno, Formosa está fuera del contexto de la racionalidad, de lo que significa administrar en crisis y en pandemia, fuera del contexto.